Amigos, disculpen con la interrupción, pero bueno, volvemos aquí nuevamente. Entonces les decía, fíjense, que de una manera bien responsable, bien honesta, tenemos que hacer una auditoría de desempeño de cuáles son esas herramientas que me van a servir o no, que me son funcionales o no para esta nueva realidad o esta nueva normalidad. Y si tenemos que comprender que esto se está presentando prácticamente sin pedirnos permiso, se nos está instalando en la vida y sin anestesia, porque su velocidad la velocidad y un elemento que se le va sumando, que son estos hechos improbables que uno realmente no consideraba que se podían presentar en nuestra vida, como esta pandemia, y que nos afectara de la forma como nos está afectando. Entonces, fíjense lo siguiente, si todo esto lleva esta velocidad, y esto lo voy a decir responsablemente, porque he escuchado a mucha gente que también lo dicen, por supuesto, con la mayor convicción y el mayor amor, que nos adaptemos a los cambios, que tienes que adaptarte a los cambios, es lo mejor, y definitivamente voy a diferir, pero de una manera bastante contundente, que el adaptarse a los cambios no es la herramienta que más nos va a acompañar en este sentido. ¿Por qué? Porque adaptarse a los cambios nos sirvió cuando los cambios eran progresivos, cuando eran paso a paso. Estos cambios no se están presentando de esta manera. Esto, lo que lo caracteriza, como dije anteriormente, es la velocidad con la que se está presentando y lo exponencial que están significando. Entonces, mientras que usted está tratando de adaptarse a uno, resulta que ya vienen 5 hacia su realidad. Entonces, por supuesto, adaptarse entendiendo el concepto de adaptación. Cuando hablamos de concepto de adaptación, es cuando el ser humano de alguna manera adopta algo que le va a ser viable o funcional como especie de un ajuste para su vida. Pero cuando hablamos de adaptación, definitivamente hablamos de mantener, como si habláramos de un porcentaje. Yo tengo 100% aquí en mi vida hecha, voy a darle un espacio a este 5% de adaptación, de manera que no signifique un gran movimiento en mi vida. Eso es lo que se busca con la adaptación, ajustarse y no perder mucho de lo ya conseguido. En esta realidad que nos está tocando vivir, por supuesto, no es lo que está planteado. No es lo que está planteado, porque aquí hay una reconfiguración de la vida prácticamente tal como la conocemos. Si, como dije en un inicio, esto está impactando nuestro modelo del campo laboral, comunicacional, relacional, educación y formación, formas de consumo, prácticamente son todos los aspectos de la vida. Entonces, adaptarnos no va a ser lo más viable en este momento. Y ustedes me dirán, bueno, Ana Cristina, y entonces si no nos adaptamos, ¿qué hacemos? Entonces, la sustitución, hola María Carolina, un placer. Lo que viene a sustituir esta adaptación va a ser la generación, que se la voy a explicar más adelante. ¿La generación de qué? La generación de oportunidades, la generación de opciones, y basado en qué también se lo voy a explicar más adelante, para que no se empiecen a angustiar con el tema, ¿sí? Entonces, hay un elemento que los especialistas vienen agregando y que se los voy a compartir, porque para hacerle frente a todos estos nuevos cambios y a toda esta realidad, necesitamos incorporar en nuestra vida el elemento de disrupción en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. ¿Y qué entendemos por disrupción? Es esa capacidad que tiene el ser humano de crear cosas nuevas constantemente. Fíjense todo este movimiento que está implicando esto, porque es que tenemos que reconciliarnos con tantas cosas de nuestra propia humanidad que realmente nosotros no hemos hecho uso y que están durmiendo la mayoría en el cajón, ¿sí? ¿Por qué? Porque son herramientas que implican
y se registran bajo el ser humano. Y como constantemente estamos en el hacer, en el hacer, en el hacer, todas estas herramientas que hoy la vida nos está pidiendo que pongamos en uso tienen que ver con el ser humano. Entonces, les decía que para abordar esta nueva normalidad, pasando por todo el duelo, porque tenemos que hacer ese proceso de duelo, porque es una normalidad que va a afectar, por supuesto, puertas afuera y también puertas adentro, porque es mi normalidad con mi pareja, con mis hijos, dependiendo de si despacho desde afuera o si trabajo desde adentro. Todo ese tipo de rutina se va a ver de alguna manera impactada. Entonces, por supuesto, tenemos que hacer, en mi recomendación, ese proceso de duelo para ir incorporando, para ir diciéndole a la psique, ahora las cosas van a ser de esta forma. Entonces, como le decía anteriormente, hay cosas, elementos de los cuales tenemos que desprendernos. Y una de las cosas, o dos de las cosas, en mi opinión, va a ser mi mundo de las convicciones y mi mundo de los conceptos. Eso es algo que definitivamente nosotros tenemos que someter a revisión exhaustiva con modelo lupa, así, agrandando todo aquello. Porque estos dos elementos es lo que sirve de oxígeno a la resistencia. Me explico. Estoy ante una situación y lo primero que digo, no, pero yo no estoy de acuerdo, no me gusta, no nos damos ni siquiera el permiso, que también se lo voy a sugerir, pero también vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Tenemos que, de alguna manera, reaccionamos, no accionamos, sino que reaccionamos. Reaccionamos en base a que mis convicciones me dicen, esto es así, punto, porque yo creo que es así. O nos vamos al mundo conceptual, que a veces ni siquiera sabemos cuáles son los conceptos que manejamos. A veces ni siquiera sabemos cuáles son los conceptos que manejamos, pero que están rigiendo nuestra vida y que están presentes en todas las manifestaciones que tenemos. Entonces, tú le preguntas a alguien, un ejemplo, ¿y qué opinas de los cambios? ¿Cuál es tu concepto de los cambios? Bueno, no, la gente no cambia nunca. Yo he escuchado esa respuesta, por ejemplo, no, la gente no cambia. No, la gente no cambia. Ese concepto de la gente no cambia, por supuesto, lo va a respaldar toda una estructura detrás que obviamente va a crear un mecanismo de resistencia dependiendo de la situación de vida que tenga al frente. Entonces, fíjense lo importante, porque yo de verdad creo y quiero regalárselo que esto es una oportunidad realmente extraordinaria para que el ser humano se conozca. De verdad que es una oportunidad maravillosa para entrar en un proceso de autoconocimiento, porque en la forma como nosotros abordemos todos estos cambios, y lo repito responsablemente, porque lo que viene y lo que se va a seguir presentando aún no ha sido creado. Aún no ha sido creado. Y si nosotros de alguna manera no nos preparamos, y me van a escuchar decir esto 1000 veces y más, esto es clave. La preparación y la educación es clave para abordar esto si no queremos sentirnos, por un lado, sobrepasados y atropellados, y por el otro sentirnos que el tren nos dejó, que esto definitivamente nos dejó de lado. Así que la preparación y la educación es primordial, amigas y amigos, primordial. Entonces, fíjense, cuando les decía que ya la adaptación no nos va a ser suficiente para abordar todo esto, por supuesto, porque tenemos que incorporar una nueva mentalidad para abordar los desafíos, indistintamente el desafío que tenga enfrente. Puede ser un desafío en su mundo relacional, en su mundo laboral, no importa el aspecto, necesitamos de alguna manera incorporar una nueva mentalidad.
Y esa nueva mentalidad, por supuesto, también va en función a revisarse continuamente qué estoy pensando y qué estoy sintiendo con respecto a tales hechos. Entonces, fíjense lo siguiente. Si nosotros hablamos de elementos, herramientas que debemos incorporar, si entendemos que hemos hecho, que hemos vivido y realizado ese proceso de duelo con todos esos pasos, pasando por la negación, por la rabia, por la tristeza, por la depresión, dándonos el permiso de vivir todo eso, vamos a llegar a la última faceta, que va a ser la aceptación. Y en este proceso que nos va a tocar vivir, amigas y amigos, la aceptación es fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque cuando yo acepto que esto es lo que hay, ¿sí?, que esto yo definitivamente tengo que aprender a danzar con ello, primero que nos vamos a sentir menos exigidos emocionalmente, y segundo que pareciese que la vida nos va a dar la oportunidad de ver el escenario y el panorama bajo distintos puntos de vista. Si por el contrario yo estoy en un proceso, en una continua resistencia a lo que está sucediendo, aparte de que estamos malgastando el tiempo y nos estamos agotando mental y emocionalmente, se nos van a cerrar las oportunidades. No vamos a poder vislumbrar dónde están las oportunidades, dónde están las opciones, cómo voy a hacer para crear una nueva, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que incorporar la flexibilidad en nuestra vida y en todos los procesos que la vida nos coloca. Esa flexibilidad, cuando hablo de flexibilidad, hablo de danzar. De danzar, ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir con la vida parametrizada. Estos son mis parámetros, esto lo tengo programado y de aquí no quiero salir. Y si hay algo que esto definitivamente va a estremecer, es los parámetros. Necesitamos ponernos nuevos parámetros, pero bajo una figura de flexibilidad que nos permita movernos ante lo que está sucediendo, porque una estructura fija en esta nueva realidad va a rebotar, ¿sí? Tenemos que tener de alguna manera tolerancia al error. Esto es otro elemento que esta nueva realidad nos está regalando. ¿Por qué esta tolerancia al error? Porque si tenemos que vivir bajo un aprendizaje continuo para poder hacerle frente a esta realidad, porque cuando hablo de acoplar un aprendizaje continuo, el aprendizaje es el elemento, es el mayor y mejor aliado para abordar la incertidumbre. Fíjense hasta dónde nos lleva el aprendizaje. Cuando yo me permito entrar en este proceso bajo un aprendizaje continuo, voy a establecer alianzas con la incertidumbre, voy a poder entenderla muchísimo mejor y sobre todo no voy a entrar en esos procesos de desesperación constante cuando me hablan de incertidumbre. Y la tolerancia al error, ¿qué me va a permitir? Si voy a estar en un aprendizaje continuo, bueno, Ana Cristina, te equivocaste. Absorbe lo que tienes que aprender de aquí y continúa. Y vuelve nuevamente, inténtalo nuevamente. Vuelve a hacerlo, vuelve a crear, vuelve a intentarlo. Y siempre va a haber ganancia. Porque el problema del ser humano ante la tolerancia al error es que nosotros entramos en este tipo de procesos de una manera encapsulada, con una serie de barreras. Y no podemos tolerar el error porque constantemente estamos buscando la garantía de lo que estamos haciendo. Y si yo enlazo la garantía ante este aprendizaje, fíjense en las dos bandas, si yo establezco el aprendizaje constante y pretendo que en el otro extremo esté la garantía de que lo que estoy haciendo me va a salir bien, amigas y amigos, prepárense para el grado de frustración que se están comprando, porque esto no les va a servir de nada. Por eso es que por otro lado,
me quedo con el aprendizaje constante, le hago así a ese concepto, pues un concepto, pues no existe, esa garantía total y absoluta de tener ese resultado, ¿sí? Entonces obviamente va a entrar la tolerancia al error como una variable más, ¿sí? Otro elemento importante, la presencia. Estar presente, lo decía yo ayer en la entrevista que me hicieron, o sea, ustedes, yo creo que si me resumen y me dicen, Cristina, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en todo esto? Mi mayor aprendizaje, lección, trabajo, proceso, es estar presente. Es ese, es estar tomándome el vaso con agua y estar allí cuando me estoy tomando el vaso con agua y agradecerlo. Estoy comiendo y estoy con alguien y atenderlo, y estoy hablando y estoy allí. Es estar. Ustedes no, o sea, yo quisiera regalarle lo que, bueno, sí se lo puedo decir porque yo lo estoy viviendo, y no es que, no, es que Ana Cristina, pero no tienen idea de cómo me está costando esto. Esto me está llevando, o sea, de verdad que esto es una tarea constante. Saber que estoy caminando y que estoy dando pasos hacia cualquier dirección es una manera de decirle a la mente, silénciate. Porque el mundo de los pensamientos son los que nos están llevando por delante a unos niveles de ansiedad y de angustia, porque no estamos viviendo el momento que tenemos que vivir, que es este. En este momento, y sobre todo con esta realidad, no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada, no sabemos qué otro elemento improbable se pueda presentar y cómo lo vamos a manejar. No sabemos ni siquiera cómo vamos a salir de este, que ya lo tenemos aquí, que es una realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, regalarnos el estar presente, no tienen idea, no solamente de la tranquilidad que da, porque sí es verdad, da una tranquilidad asombrosa. No puedo preocuparme por algo que ni siquiera sé si va a acontecer. Entonces, háganlo, amigos, amigas y amigos. Empiecen a trabajar, busquen las herramientas que deseen para poder entrar en ese mundo de estar presente constantemente. Es un regalo que la vida nos está dando. Es un regalo a nivel salud, a nivel tranquilidad. Estar en el momento presente. En eso que escuchan completamente muchísimas veces, hola Jacqueline, bienvenida, en ese estar aquí y ahora, no tienes idea, de verdad que, y es una de las principales lecciones que yo siento que nos están dando, que nos van a regalar todos estos momentos. Y recuerden algo, cuando nosotros hablamos de transformación o de revolución, si la medimos en años, bueno, estamos hablando que la última, si es verdad que esta comenzó en el año 2011, estamos hablando de 97 años. O sea, cada proceso de revolución industrial, de verdad, hola Migdalia, un placer, hola Rosa, cada vez que hablamos de una revolución estamos hablando de muchísimos años. O sea que vamos a abandonar este mundo y esto va a continuar. Entonces, fíjense todo lo que esto está implicando. Entonces, otro elemento que quiero regalarles en cuanto a lo que tenemos que incorporar, y es a ver no la información, es permitirnos explorar más allá de los límites y más allá de las reglas. Esto es muy importante porque si pretendemos manejar esta realidad pretendiendo que nos vamos a mantener dentro de lo seguro, amigas y amigos, apréstense. ¿Ustedes se acuerdan del cuento de los 3 cerditos y el lobo? Apréstense para que venga el lobo y eche esa casa abajo, porque no hay nada seguro. Hola nenén, no va a haber nada seguro. Entonces, ese mundo de seguridad que nosotros vamos a pretender conservar nos va a traer muchísimas frustraciones, muchísimo cansancio, porque no es lo que la vida nos está planteando en este momento. No es lo que la vida nos está planteando en este momento. Entonces, por eso le nombraba anteriormente la flexibilidad y los parámetros,
En este momento requerimos de fijar nuevos parámetros porque necesitamos danzar con esta nueva realidad. Y por supuesto, el poder permitirnos explorar más allá de los límites, más allá de las reglas, por supuesto que nos va a hacer sentir con mucho menos peso. Sobre todo las personas que tienen hijos en edad adolescencia, que tienen que asumir nuevos desafíos, universidades. O sea, yo de verdad quisiera transmitirle esto a los padres porque sé que, hola, bienvenida, sé que en este momento para una persona que está iniciándose en el campo laboral, esto les va a resultar bien cuesta arriba. ¿Por qué? Porque es tan cambiante, es tan fluctuante. Comentaba yo ayer en la entrevista que me hicieron que los análisis de varias consultoras a nivel mundial estiman que en la próxima década, ya contando el 2020, los empleos entre el 85 y el 93% de los empleos que van a estar en boga no han sido creados. Entonces imagínense de lo que estamos hablando, de la variación y el cambio tan brutal que vamos a ir viendo. De que van a haber cosas y hay que decirlo. Y no lo digo para que la gente sienta temor. Lo digo para que de alguna manera la gente vaya tomando y haciendo conciencia con respecto a esto. Muchas empresas no van a abrir. Muchas formas de producción van a cambiar. La inteligencia artificial o la digitalización, la tecnología, se va a plantar de una manera muy contundente. Lo hemos vivido. Nosotros antes no vivíamos con celular, pero ahora la gran mayoría no puede vivir sin el celular. Claro, lo que pasa es que esos cambios, por eso lo decía anteriormente, esos cambios eran progresivos. Pasábamos de varios tipos de teléfonos hasta que llegamos al teléfono celular. Hoy no podemos vivir sin celular, pero esos fueron cambios progresivos, nos fuimos adaptando. A mucha gente le costó, y eso es una realidad, pero lo que se está viviendo y lo que se va a continuar viviendo no es que es progresivo, es que toma el cambio, es que esto ya no existe, que ahora existe lo otro, porque va a ser muy vertiginoso. Entonces, la idea es regalarle opciones y reflexionar para irnos preparando. Por eso vuelvo y repito, es vital la preparación, vital tener apertura para el aprendizaje. Y por último, tenemos que darnos el permiso de crear opciones, porque la información va a ser tal. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? O sea, sentarnos a ver cómo pasan los cambios y sentir que yo con esto no puedo. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, sentarnos con nosotros mismos. Por eso dije al principio, tenemos que hacer nuestra propia auditoría de desempeño y saber cuáles herramientas me van a servir y qué no, y qué tengo que incorporar. Y para incorporar tengo que empezar a vaciar porque esto va a ser continuo. ¿Y qué vamos a hacer con toda esta información? ¿Cómo la voy a manejar? ¿Cómo la voy a incorporar a mi vida? Tenemos la capacidad cada quien de intervenir en su propia vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada quien tiene que responderse esa pregunta. Y cada quien tiene que ver qué necesito y qué voy a soltar para esta nueva realidad. Después de haber hecho mi duelo, por supuesto. Oye, porque sentir que las cosas no van a ser como antes, porque si usted, amiga y amigo, usted está esperando que la normalidad vuelva, bueno, de verdad que suerte con ello, porque no es el coronavirus el que está marcando la nueva realidad. Vuelvo y repito, para los que no me escucharon y se están anexando ahora. Esto es, la presencia del coronavirus en nuestra vida es un elemento
acelerante de toda esta nueva realidad y de toda esta nueva normalidad. Pero no es el factor fundamental. El distanciamiento social se le está sumando a toda esta nueva realidad. O sea que los grandes cambios en las grandes corporaciones que están modificando nuestras formas de consumo se han puesto a trabajar con este elemento acelerante que es el distanciamiento social. Pero usted y yo tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Y será este el único elemento o el último que pueda acelerar esta realidad? No lo sabemos. Es una respuesta que no tenemos ni usted ni yo. Pero nuestro trabajo no es quedarnos allí reflexionando, así como no, te puede invertir cierto tiempo reflexionando sobre esto, excelente. Pero usted tiene que preguntarse, ¿cómo voy a hacer yo para insertarme en esta nueva realidad? ¿De qué elementos me voy a valer? ¿Y qué elementos voy a tener que soltar, sustituir? Y aquí quiero tocar la parte de la reinvención, porque vuelvo y repito, el ser humano trilla el término a veces. Y voy a repetirlo porque lo dije la vez pasada. Hay un elemento que usted tiene que considerar que es la innovación. La innovación. Innovación viene del verbo innove, que significa yo altero, yo renuevo. ¿Sí? Yo altero, yo renuevo, yo restauro, lo que quiere decir la palabra innovación. Entonces no es que usted tiene que agarrar su vida y darle un vuelco al 1000%, no. Esto es, voy soltando, voy incorporando y déjame ver qué me sirve. Por eso le decía anteriormente, tenemos que aprender a incorporar un pensamiento disruptivo en este sentido. Disruptivo en la forma de pensar y en la forma de actuar. Y disrupción, se lo repito para lo que se están analizando también, es esa capacidad que tiene el ser humano para crear constantemente, para crear a medida que se van presentando las cosas, porque esto se trata de fluir. Tenemos que fluir, tenemos que ser flexibles con esto, porque aquí la rigidez no tiene cabida, aquí las estructuras fijas no tienen cabida, aquí la mentalidad a largo plazo, esa mentalidad del para siempre, de las proyecciones a largo plazo, y eso lo pueden ver los que están en el mundo empresarial, y si no, les invito a que investiguen, googlean y se van a dar cuenta. Esa mentalidad a largo plazo está quedando de lado para dar paso a una mentalidad de movimientos continuos. Los ejecutivos de ahora y lo que se va a venir a exigir es esa mentalidad de movimiento continuo, esa capacidad de accionar en función a esa velocidad. Entonces, no vamos a quedar. ¿Cuál es el planteamiento? Entonces vamos a ver qué en toda esta parte que a mí me está tocando vivir dentro de mi campo personal, por supuesto, y dentro de mi campo laboral, ¿dónde puedo innovar? Esto es un trabajo puertas adentro, bellísimo por demás, importante por demás, pues se trata de usted. Entonces, ¿cómo va a vivir esto? ¿Cómo lo va a vivir? Así que, amigas y amigos, un placer haber estado con ustedes. Avísenme si tienen alguna preguntita. Si no, recuerden que esto va a quedar grabado. Los saludo a todos y les informo para los que se están anexando ahora último que voy a poner a disposición un ebook de 19 páginas que se trata de... Hola Tami, que ya estoy terminando. Es un ebook que estoy poniendo a disposición con una distribución gratuita para todos ustedes, donde abordo algunos elementos que nos pueden servir para vivir esta nueva normalidad. Aspectos mentales, aspectos emocionales. Esto que estoy hablando hoy exactamente no está, están otros elementos, porque hablamos de preparación y eso lo pueden solicitar cuando yo les paso una notificación por mis redes a través de mi correo electrónico.
Así que, amigas y amigos, un placer estar en este nuevo Contando y Cambiando. Y que todos estos cambios nos sigan diciendo qué tema vamos a abordar. Porque esto es realmente, dentro de todo, fascinante. Y gracias a Dios que podemos vivirlo. Así que hasta la próxima semana.